Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias porque después de haber hecho memoria de aquel que vino a este mundo a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y lo hizo realizando la obra en la cruz una vez y para siempre. Queremos, Padre Santo, ahora cuando vamos a abrir tu santo libro y extraer de él algunas verdades que han de servirnos para continuar adelante mientras dura nuestro peregrinar por este mundo. Queremos pedir tu guía y tu dirección. Y te damos la gracia, Padre Santo, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 13 y el versículo 11. Romanos 13:11 dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hasta aquí, que el Señor bendiga sus palabras. Amén. Bueno, este capítulo 13 comienza el apóstol Pablo enseñando acerca de cuáles deben ser los deberes de cada uno de nosotros como creyentes para con las autoridades que han sido establecidas. Y no solamente para con las autoridades, sino también para con el prójimo. Esos son los primeros 10 versículos que nosotros podemos ver acá. No se leyeron porque yo lo que quiero hacer es una vía, por la vía aplicativa, o a partir del 11. Pero a partir de precisamente el versículo 11, entonces nos está enseñando el apóstol cuál debe ser nuestra conducta, cuáles son nuestros deberes como cristianos para con el mundo. Y cuál debe ser nuestra expectativa en relación a nuestra manera de conducirnos y a nuestro andar, por supuesto. Y entonces él comienza diciendo, el 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo. Y nosotros no podemos negar, apreciados hermanos, que nos ha tocado vivir en un tiempo bastante conflictivo. Ya no hace falta, disculpen, tener mucho conocimiento escatológico para darnos cuenta. Aquellos que estamos, por supuesto, pendientes de esas cosas, para darnos cuenta de las circunstancias por las que nos ha tocado atravesar en el mundo. Aquí tiempo se refiere a era, época, claro, las circunstancias que rodean al mundo. Yo siempre he pensado que la iglesia de estos tiempos, nosotros tenemos el privilegio y quizás tendremos el privilegio, yo lo espero, de experimentar el arrebatamiento de la iglesia. Usted se podrá imaginar como cuando el cuerpo se ha transformado, que va a vencer las leyes de la física. Pero es una experiencia, yo no me cabe en la cabeza, es indescriptible. Lo hermoso que debe ser eso, ¿no? Ser arrebatado en las nubes. Pues el Señor estará allí esperándonos. Y una nube sólida, ¿sabes? La nube es algo así que es algo como son vapores de agua, ¿verdad? Pero esa va a ser sólida. Me imagino, ¿verdad?
Vamos a ser arrebatados allí. Entonces, nosotros conociendo el tiempo que nos ha tocado vivir, aquí Él continúa. Para nosotros que debemos estar a la expectativa, conociendo el tiempo que es ya hora. Entonces aquí hay un término distinto del tiempo de época. Aquí es algo que es establecido, es hora. O sea, tiene su comienzo y su final en el mismo transcurso en el momento, vamos a decir así, porque habla de sueño. Nosotros sabemos que nos acostamos a tal hora a dormir y nos tenemos que levantarnos, porque ya llegó el tiempo de levantarse. Entonces aquí dice que es ya hora de levantarnos del sueño. Ahora uno puede saber desde el punto de vista normal, natural, que cuando uno está durmiendo, uno pierde el contacto con la realidad. No tiene conocimiento de lo que está sucediendo alrededor. Está durmiendo. Y si es profundamente dormido, menos. Y el asunto es que cuando uno duerme, lo que uno experimenta son sueños. Ahora, uno tiene que llevar esto al plano espiritual, de levantarnos del sueño espiritual. ¿Por qué? Precisamente porque si estamos pendientes, si estamos en la expectativa de un hecho trascendental que va a cambiar el rumbo de esta humanidad, que es la salida de la iglesia a este mundo. Y si estamos viendo las señales a nuestro alrededor, mire hermano, se debería estar profundamente dormido, espiritualmente hablando, si no nos damos cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Estamos así de perder las libertades de tránsito en el mundo. Y mientras el mundo o los que pretenden gobernar este mundo y que Dios ha dejado que ellos crean que pueden gobernar el mundo para que se cumplan los propósitos de Dios, mientras le presentan al mundo hechos trascendentales de un día para otro, problemas, situaciones, y el mundo desvía su atención hacia ese objetivo que ellos pretenden hacer, digamos, que la gente se entretenga en eso, noticias, cuestiones. Entonces ellos están introduciendo poco a poco ciertas leyes en el mundo que cuando llegue el momento de establecerse no vamos a poder decir que no. Bueno, no podrá el mundo decir que no. Allí es donde cada uno de nosotros como creyentes tiene que pararse firme, ¿sabes? Porque nosotros casi que ya hemos perdido la libertad de tránsito, la libertad de la comercialización, porque estamos viendo un tiempo en donde la tecnología sabe lo que hacemos con nuestro dinero. Y al mundo o al que pretende introducir en el mundo el nuevo orden mundial le conviene que no exista el dinero efectivo, sino pura moneda digital. ¿Cómo lo vendieron? Cuando yo escuché eso hace unos 10 años atrás, yo vi la noticia, mire, los beneficios. Si no hay dinero en efectivo, sino pura moneda digital, se van a evitar los secuestros. Se va a evitar de que en las esquinas se trafique con drogas en las esquinas, que llega la persona, además que la cebollita y tal, y aquí está la plata. Eso se va a evitar. Oye, bueno, man. Va a evitar ustedes cargar dinero efectivo y correr el riesgo de que lo atraquen con el dinero digital. Oye, bien. No nos imaginamos nunca que iban a rastrear qué hacemos nosotros con el dinero. En China hay un programa que se llama bonificación social, pero tiene que ver con el comportamiento del ciudadano. Que si el ciudadano se porta mal, le bloquean la cuenta. ¿Se está viendo, hermano? Vamos así. Ellos no saben qué vamos a hacer nosotros como creyentes.
podemos salir a protestar con pancartas, a decir que estamos en contra del aborto, en contra de esto, contra aquello. No, no, eso, el mundo va de mal en peor y nosotros sabemos a través de la Escritura que todo va mal, irá de mal en peor. Simplemente el engañador tratará de embelezar a la gente de cualquier manera para lograr su objetivo. Es una realidad. Nosotros, conociendo el tiempo, si estamos dormitados, casi que nos domina el sueño espiritual, es hora de despertarnos. Y esto, conociendo el tiempo, es la hora de levantarnos del sueño. El sueño espiritual, por supuesto. Ahora, hay una razón por la cual debemos actuar de esa manera. Si conocemos el tiempo, si reconocemos que estamos un poquito dormidos, no estoy diciendo que estemos dormidos y que estemos, digamos, ausentes del contacto con la realidad afuera, no, es una realidad tangible, la vivimos a diario, pero va más allá quizás de lo que nosotros observamos, porque nos ponen algo para que nos entretengamos eso mientras nos están metiendo otra cosa por otro lado. Esa es la táctica de Satanás. Recordemos lo que él le dijo allá a Eva, con que Dios os ha dicho, y despertó en ella la curiosidad. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, no. Pasa que él sabe que desde el día que él comía de ese árbol que te dijo que no comieras, van a ser abiertos vuestros ojos, y fueron abiertos sus ojos, para mal. Es hora de levantarnos del sueño, pero hay una razón. Porque ahora ahí introduce también otro elemento que tiene que ver con el tiempo. Y es hoy. Nosotros le predicamos a la persona que no tiene al Señor en su corazón: hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Pero nosotros, conociendo el tiempo, debemos animarnos a agilizar nuestras cosas, nuestro ministerio. Yo no sé si el dicho, yo no recuerdo, no sé cómo es el refrán, me disculpan si no lo digo correctamente. Es así, al mal tiempo darle prisa, es así. Es así que se dice. Al mal tiempo darle prisa. He escuchado por ahí. ¿Ah? ¿Al mal? Al mal paso darle prisa. Yo he escuchado eso, pero más que todo se lo escucho a mexicanos. No es un refrán nuestro propiamente, ¿no? Pero entonces nosotros, conociendo el tiempo, fíjese, si estamos conscientes de lo que está pasando espiritualmente hablando, porque no estamos dormidos. El creyente, desde que aceptó al Señor como su mostrador personal, el Espíritu Santo le permite discernir las cosas. Si nos descuidamos, por supuesto, bajamos la guardia, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y aquí no se refiere a la salvación porque nosotros fuimos salvos. Estamos siendo salvos de esta generación y seremos salvos. El complemento total de lo que significa salvación vamos a experimentarlo precisamente cuando seamos arrebatados. Hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Está más cerca, hermano. Muy cercano está el día cuando volverá Jesús. Hermano, lo estamos viendo delante de nosotros y quizás no nos hemos dado cuenta. ¿Sabe que yo estaba pensando en estos días que me llamó mucho la atención? Yo no voy a decir así que así. Simplemente me llamó la atención que el dominio que va a tratar de ejercer el gobierno del anticristo en el futuro, nosotros no vamos a estar aquí, que dice que 666. Se han sacado muchas cosas de ese número. Pero a mí me llamó la atención de que hay, desde el punto de vista de la tecnología, se piensa incrementar los gigas de las transmisiones, digamos, por internet. Estamos en 4 aquí, ¿verdad? En punto fijo, 4G. Bueno, hay 5G, pero el más potente es el 6G. E incluso ese 6G tiene la capacidad de transmitir mensajes y de controlar o emitir cosas en nuestro cerebro. Contiene ondas alfa. Mira, esos son estudios científicos. Eso no lo dice cualquier persona fanática. No, es un estudio que ni siquiera es creyente, simplemente lo dice y entonces uno compara y dice: oye, la tecnología 6G.
y tiene un 6. Oye, me llamó la atención eso, ¿no? 6G. Aparte de que si la Biblia dice que en los tiempos previos a la venida del Señor, o en la gran tribulación, cuando el Señor venga, que dice allí en Mateo 24, dice que no, la gente no podrá comprar ni vender, pues estarán comprando, vendiendo, casándose y dando casamiento. Esa gente que puede comprar y vender tiene el sello de la bestia, ¿no? Porque si están comprando y vendiendo, quiere decir que lo tienen, para poder hacer todo ese tipo de transacciones. Entonces, hermano, a uno, esa circunstancia que pasa en el mundo, a mí particularmente, me hacen pensar y sacar mis propias conclusiones, que no voy a decir por aquí porque son mis propias conclusiones. No tengo basamento bíblico para enseñar eso, pero son mis conclusiones. Lo que sí le digo es lo del 6G, que me llamó la atención, porque es una banda súper ancha. Y todo el mundo tiene que estar contactado. Usted va al Cabo San Román y ahí hay líneas y usted va a echar a internet. Cabo San Román, donde venden langosta por allá por, no sé cómo se llama ese lugar. También tienen internet. Es que el mundo tiene que estar conectado. Para que el anticristo no va a dominar a todo el mundo, tratará de hacerlo. Uno lee ahí en la profecía al final del tiempo, uno puede ver que no todo el mundo va a recibir el sello de la bestia. Algunos que se van a oponer. Lo tiene que agarrar el monte. Dice, nuestra salvación es con lo que vimos. Miren, y estamos en la cuarta vigilia de la noche. La noche está avanzada. La etapa nocturna en los tiempos del Señor se dividía en 4 vigilias. El día que allá terminaba a las 6 de la tarde. De 6 de la tarde a 9 de la noche la primera vigilia. 9 de la noche a medianoche la segunda vigilia. Medianoche a 3 de la mañana la tercera vigilia. 3 de la mañana a 6 de la mañana la cuarta vigilia. Y naturalmente es la más oscura. Naturalmente es la más oscura de la noche. Si uno va a la parte o lo aplica a la parte espiritual, si estamos viviendo la etapa más oscura de la historia en sentido espiritual, porque hay luces. Daniel, el profeta Daniel lo dice, que sella las profecías de este libro hasta el fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia, oye, eso es maravilloso, cada día inventan algo. Cada día, hermano, se descubre algo. En cualquier aspecto de la vida, la ciencia se aumentará. Pero sin embargo es la cuarta vigilia de la noche, la más oscura espiritualmente. Porque a pesar de las cantidades de luces, tecnología y conocimiento que existen en el mundo, el alma del ser humano, el mundo entero está bajo el maligno y está ejerciendo una presión tremenda sobre el mundo porque sabe que poco tiempo le queda. Está en el libro Apocalipsis. Él arremeterá con más fuerza sabiendo que le queda poco tiempo. La noche está avanzada. Y hermano, no nos debemos preocupar porque esa noche está tan avanzada. Tenemos que utilizar, como dice aquí, vestirnos de las armas de la luz. Si sabemos que la noche está avanzada y espiritualmente nos quiere decir, o hemos aprendido, que es la parte más oscura desde el punto de vista espiritual del ser humano, entonces vistámonos las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Se acerca el día. La noche está avanzada y se acerca el día, hermano. Pronto viene Jesús rodeado de gloria y de luz. Aleluya, Cristo vuelve, aleluya, amén. Se acerca el día. Pero debemos desechar pues las obras de las tinieblas. Desechemos pues las obras de las tinieblas. No nos olvidemos nunca que estamos en la carne. Y esa carne todavía siente atracción sobre ciertas cosas, hermano. Y nos perturban y nos quitan devoción por la cosa del Señor. Usted sabe que yo no puedo evitar eso. Para mí es muy atractivo y lo he visto. Porque si me gusta mucho tengo que sacarle el cuerpo.
porque el avisado ve el mal y se aparta. El mundo en que yo estuve en la mayor parte de mi época de joven, que es la música, el rock. Ayer venía comentando eso con Carmelo cuando veníamos de Lavaburo. Hay letras, hay canciones que son consideradas hoy en día himnos del rock de todos los tiempos. Y las dos tienen un trasfondo satánico. Simpatía por el diablo, se llama uno. Rolling Stone, 80 y pico de años todavía están brincando, dando conciertos. Y la otra es Escaleras al Cielo, Led Zeppelin. Creo que significa guiar dirigible, ¿no? Guiar un dirigible. Esa canción fue escrita bajo los efectos, bajo trance, por Jim Page. Bajo trance. Y él dice que él veía en el cielo nocturno donde estaba allí una mano que estaba escribiendo la letra de la canción y él estaba aquí. Escribiendo también, después le puso música. Y esas no han pasado de moda. Hasta las últimas generaciones escuchan esa canción por primera vez y les encanta, porque es una cosa que es algo espiritual, hermano. Yo veo eso y me aparto, porque soy débil ante eso. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Esas son obras de las tinieblas. Andemos, y dice, pues, antes dice, y vistámonos las armas de la luz. Ahora como creyente uno debe ponerse ese vestido. Las armas de la luz, complemento con todo total del soldado cristiano, para poder enfrentarnos al enemigo. Y dice, andemos como de día. Honestamente, no sea tramposo. No, esa cosa no podemos hacerla nosotros. Como aquí dice, como de día es que no tengamos nada que ocultar. Como cuando uno sale por aquí y de repente se le está saliendo un grito y uno se da cuenta, pero de noche no lo ve. Algunos detalles de la ropa que uno carga no lo ve en la noche, pero de día sí, mira, tiene el hilo ahí, está, el cordón lo tiene la trenza. Pero nosotros debemos desechar esas cosas. Desechemos pues las obras de la tiniebla y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. Si no, aquí está algo que uno dice, oye, ¿sería capaz de eso? Es que si no andamos como de día, si no somos sinceros, si no somos honestos para con el prójimo, no solamente con los hermanos, sino con el prójimo, podemos ser atrapados en esto, no en glotonería, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidia. Y aquí marca otra especie, otro tipo de vestido. Arriba es las armas de la luz, aquí es vestidos del Señor Jesucristo. Traje, no solamente el traje completo, sino la actividad diaria que podamos tener. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro andar diario, hermano? Yo me hice una pregunta una vez. ¿Qué hacen las personas de tercera edad? ¿Y qué conversación tiene la gente de tercera edad y qué conversación tienen los jóvenes? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que la gente de la tercera edad lo que habla es pura enfermedad. Y las pastillas, que sube miligramos a la pastilla, pues ya no me está haciendo efecto. Ya los lentes tengo que cambiarlos porque los vídeos ya no me dan, no, es que estás poniendo viejo. Y tenemos que ponerle más capacidad a los lentes para que puedan enfocar mejor, ¿verdad? De eso es lo que habla uno de la tercera edad, reumatismo y, oye, yo no me puedo parar de la silla como antes. Eso es generalmente, ¿verdad? Lo que habla el común. Lo que a veces entramos nosotros en esa conversación en común también. Pero ayer escuché yo algo allá, me llamó la atención en la Lavaburo. Le dijeron al hermano Chemón, después que ministró el hermano Mario Vargas, dice, mire hermano Chemón, no se preocupe por los ojos que lo tienen así virados. Allá en el cielo los ojos van a estar derechitos. Y no va a ser chiquitico así, va a ser normal. Y no nos preocupemos porque si usted es feo, no. El hermano dijo, Mario, yo no conozco, no sé la apariencia en sí que vamos a tener, pero no va a ser la misma que tenemos aquí. Y nos vamos a conocer, sí, nos vamos a conocer, no con la misma relación. Yo no había escuchado eso.
bueno, un siervo y uno agarra la enseñanza. Oye, quiere decir que si no vamos a conocerlo. No por la misma relación, pero nos vamos a conocer. Entonces, bueno, yo quería decir esto, hermano, porque ¿de qué hablamos nosotros? ¿De qué hablan los jóvenes? El último iPad. ¿Verdad? Esos son los tipos de conversaciones, del común estoy hablando. No debe ser de la misma manera con nosotros los creyentes. ¿De qué debemos hablar nosotros? ¿Cuáles deben ser las pláticas que tenemos nosotros cuando andamos por este camino? No preocuparnos porque, oye, él como los de Maús, que estaban preocupados. Él dijo que era el que, y nosotros pensamos que era el que había venido. No, él vino. Nuestra plática común y corriente, mientras estamos en este camino entre creyentes, y Cristo viene. Por supuesto, hablamos de la cotidianidad, no podemos evitarlo, pero no debemos quejarnos acerca de las circunstancias. Cristo viene. Y enseñar a nuestros jóvenes de que el mundo y sus cosas pasarán. La tecnología, todas esas cosas, es más, lamentablemente el enemigo tiene como el 90% a su favor. Porque a alguien le preguntaron una vez que cuál es la razón que el diablo tiene tanto porcentaje en esas redes sociales, que lo que mete ahí es terrible, hay que tener mucho cuidado. Dijo, bueno, porque simplemente nosotros los cristianos dejamos que él utilizara esas armas porque nunca las utilizamos porque era del mundo. Son mundanos. El diablo agarró. Entonces, ahora cuando el mundo de los cristianos, el mundo entero, quiere utilizar esas redes sociales, es un pequeño porcentaje, un 20%, pero del 20%, 10 son disfrazados, engañando a la gente que quiere conocer a Cristo realmente. Vestidos del Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra conversación predilecta durante nuestra edad? Yo estoy diciendo esto porque yo soy ejemplo. Lo estoy diciendo porque lo he aprendido. Y tuve que pasar por la primera vez que yo me enfermo. Yo pensaba que yo me iba. Yo siempre que me da una gripecita, ya pienso que me voy. Y dejo todo en la casa arreglado. Así se alinea, a ver, mi amor, aquí, así se alinea aquí. Esta cierra aquí, abre aquí, prende la bomba y ¡fum! Ya va a faltar. Sí, porque yo era el que hacía todo eso en la casa. No me jacto con eso, sino que simplemente la hice a ellos dependientes de mí, en ese particular. Cuando a mí me dio que estuve en cama, yo tuve como un mes y pico sin venir al culto. Y lo que me dio fue prostatitis. Me inflamaron los testículos y me disculpan si estoy, pero eso es una realidad. Vamos a verlo desde el punto de vista médico. Todo mal, me sentía mal, de la orina, me ardía la orina, todo eso. Yo en esos días que estuve en cama, porque no podía hacer fuerza, aprendí a extrañar la congregación, a amar la asamblea más. Y no es que no lo sentía antes, pero aprendí a amarla más. Yo tuve que pasar por ese trance. Así muchas veces Dios permite que nos pasen ciertas circunstancias para que aprendamos qué es lo que tenemos y qué es lo que debemos valorar. Entonces, para terminar, porque me pasé más bien, para nosotros hoy en día, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contienda y envidia, sino en vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Tenía aquí este bosqueo aquí, no dije nada de eso. Era muy largo. Entonces, hermanos, estas palabras son de animación para mí mismo, primero, para mí principalmente, hermano. Ya estamos muy cerca. Estamos más cerca. Mira, yo no podía imaginarme lo cerca que estamos a la venida del Señor, pero en el oriente se ve el árbol, hermano. Nosotros solamente tenemos que ver las circunstancias por las cuales atraviesa este mundo. Cosas que ya uno tiene que dudar de todo. No podemos confiar en las cosas del mundo, en las noticias del mundo. No podemos confiar en los consejos que el mundo pueda dar. Por supuesto, nosotros tenemos la palabra del Señor, que es la que nos aconseja bien, ¿verdad? Pero todo lo que está en el mundo en esto está corrompido a tal manera que nosotros tenemos que cuestionar todo lo que vemos y oímos, hasta los medicamentos que nos vamos a consumir, a tomar. Estoy hablando más de los médicos.
sino hasta los medicamentos, porque es una empresa que ha producido millones y millones de dólares a los que los dueños de ella, que no tienen el más mínimo conocimiento de medicina. Lamentablemente, porque es un negocio. La guerra es un negocio. Todo, hermano, hay que cuestionarlo. El único en el que podemos confiar es en Dios, en su palabra, y la tenemos a nuestra mano. Entonces no nos durmamos, no nos quedemos dormidos entre circunstancias y situaciones. El enemigo está tratando de desviar la atención de todo el mundo, y aún de los creyentes también, si puede, para entonces introducir lo falso y hasta sembrar cizaña. ¿Por qué se sembró cizaña? ¿Qué pasó en ese huerto? Porque se durmieron los puntos. Pues no durmamos, hermano. Porque Dios nos ayuda a seguir adelante y a confiar. Cristo viene pronto. Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a cantar una estrofa de un himno. Que dice, todos juntos levantemos, 286. Gracias al buen Salvador. Siempre es grande su paciencia y eternal su dulce amor. Aleluya, proclamemos su loor. Vamos a cantar 2 estrofas del mismo. Todos juntos levantemos, gracias al buen Salvador. Siempre es grande su paciencia y eternal su dulce amor. Aleluya, aleluya, proclamemos su loor. Que tengamos pues confianza, fiel es nuestro Salvador, y en el cielo reunidos cantaremos su loor. Aleluya, aleluya, cantaremos su loor. Vamos a revisar, hermanos, algunas escrituras, por supuesto, en la Biblia, la palabra de Dios. Creo que no tengo mucho que decir, pero el hermano Mario me va a estar avisando cómo va la cosa en la cocina, de manera que vamos a ver cómo aprovechamos el tiempo. Capítulo 3 del Génesis, versículo 9. Y lo que tengo en mente considerar, hermanos, es cuando Dios pregunta. Cuando Dios pregunta. Y nosotros podríamos decir, bueno, pero ¿qué necesidad tiene Dios de preguntar? Si Él es omnisciente, sabe todas las cosas. Desde la eternidad y hasta la eternidad, el mínimo rincón del mundo Él lo conoce. Y el menor acontecimiento también lo conoce. Conoce todas las cosas, entonces no tiene necesidad de preguntar nada. Pero Él pregunta. Él pregunta. Y aquí vamos a ver cómo Dios se dirige al hombre y pregunta. Versículo 9 del capítulo 3 del libro de Génesis. Dice la Escritura, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Ahora, ¿por qué Dios hace esta pregunta al hombre y lo busca? Dios había dicho al hombre y a la mujer en el huerto del Edén que ellos podían comer de cualquier árbol frutal que había en el huerto sin distinción, sin restricción, excepto, dice el versículo, dice un versículo que el del árbol que está en medio del árbol del huerto
no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Pero vino la serpiente, se dirigió a Eva, la engañó, la sedujo, la incentivó a mirar que el árbol que había prohibido Dios tocar era agradable a la vista y era bueno para alcanzar sabiduría. Satanás le ofreció a la mujer: van a ser como dioses y van a conocer el bien y el mal, van a conocer todas las cosas. Y esta es una oferta que Satanás sigue haciendo al hombre en el día de hoy: ser como Dios, ser como Dios. Pero el hombre pecó, la mujer atendió a la voz de la serpiente, habló con su marido, habló con Adán, y el hombre también comió e incurrió en la desobediencia a lo que Dios había establecido que se hiciera. Y entonces Dios viene al huerto y esa comunión íntima que había entre Adán y Eva y el Dios del cielo se había roto. Y Dios se encuentra, y Él lo sabe de antemano, que el hombre no está por ahí, moviéndose con libertad, porque tiene plena comunión con el Dios del cielo. El hombre ahora está escondido, está escondido. Y Dios le dice: ¿dónde estás tú? El hombre da su explicación: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Qué has hecho?, le dice Dios al hombre. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Comí del árbol. Él está admitiendo que comió del árbol prohibido, pero está trasladando la culpa a la mujer y por último a Dios. Tú me diste una compañera, esta compañera me engañó y así fue como yo comí del fruto. Las excusas, aparecieron las excusas y la temeridad. Tú me diste la compañera y por eso yo comí del fruto. El asunto, hermano, que quiero considerar, y amigos que están con nosotros en esta mañana aquí de visita, es que Dios le pregunta al hombre: ¿dónde estás tú? Y si tú no eres salvo, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si no te has convertido al Señor, Dios te está preguntando hoy en la mañana: ¿dónde estás tú? La Biblia nos enseña que los creyentes hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, del Señor Jesucristo. Hay dos reinos: hay la potestad de las tinieblas, de la que nos ha estado hablando el hermano Larry, y hay el reino del Señor Jesucristo. Y los que hemos creído en Él, por su misericordia, por su gracia, no por ser mejores, ni por ser más bonitos, ni más inteligentes, etcétera, etcétera, no, por gracia y por su misericordia, Dios mismo nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahí estamos ahora. Pero Dios te pregunta a ti, amigo y amiga, en esta mañana: ¿dónde estás tú? ¿En cuál de los dos lugares? ¿En cuál de los dos sitios? Pero a los creyentes también nos pregunta el Señor: ¿dónde estás tú? Nosotros también. ¿Dónde estamos en nuestro caminar por la vida cristiana? Porque la Biblia nos enseña que cuando hemos creído en Cristo, hemos comenzado a transitar un camino, una senda que finalmente nos lleva al cielo. Pero ¿cómo estamos en ese camino? ¿Estamos andando o estamos postrados, estamos parados, estamos desviados hacia un lado, estamos corriendo el riesgo de salirnos o nos hemos salido? Estamos caminando, dice la Escritura, al que ande en el camino de la perfección. Así se refiere el Señor a algún creyente, porque puede ser que alguno no esté caminando en ese camino que conduce a la madurez y finalmente al cielo, aunque todos vamos a entrar en el cielo porque todos somos eternamente salvados. No hay duda respecto a eso, no hay peligro, pero ¿estamos estacionados en un sitio o estamos avanzando? El Señor nos pregunta hoy día: ¿dónde estás tú? Posiblemente te has apartado del Señor, has caído en el pecado y hasta has podido ser puesto fuera de la comunión, pero ¿en qué lugar estás? ¿Allí postrado en el camino? ¿A un lado del camino o estás regresando a la senda? ¿Estás caminando a la restauración? Dios te pregunta en esta mañana: ¿dónde estás tú, estimado hermano, estimado querido hijo? Dice Dios en su palabra al creyente: ¿dónde estás tú? Pero vamos a avanzar. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo
3. Vamos allí a ver otros versículos. El contexto es que el pueblo de Israel está cautivo en la tierra de Egipto. Son esclavos allá, están sujetos, sometidos a dura servidumbre. Y Dios los ha mirado con compasión y Dios los quiere sacar de allí. Y su siervo Moisés anda en el desierto como pastor de ovejas. Su suegro, que se llama Jetro, tiene un rebaño de ovejas y Moisés se está ocupando de pastorear ese rebaño durante 40 años más o menos. Dios ha mirado la situación de su pueblo Israel en Egipto y los quiere sacar de allí, y los quiere llevar a la tierra prometida, los quiere llevar a un lugar donde fluye leche y miel, donde hay gente caracterizada por una extrema maldad, que Dios quiere sacarlos de allí y entregarle a su pueblo Israel esa tierra para que vivan allí y le sean a él un pueblo fiel y redimido, sacado de allí de Egipto. Y Moisés, cuando anda por el desierto pastoreando esas ovejas, mira una visión allí, un árbol, una zarza, un árbol que se llama zarza y está encendida, está ardiendo, hay fuego allí, pero la zarza no se consume, no se quema, sino que el fuego está allí ardiendo. Y Moisés, movido por la curiosidad, se acerca y escucha una voz que le dice: no te acerques, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. Y Moisés se da cuenta de que es Dios quien le está hablando de en medio de la zarza. Y Dios empieza a decirle: he mirado la servidumbre en mi pueblo de Israel y los quiero sacar de allí, y tú eres el hombre que me va a hacer ese trabajo, ese ministerio, de sacar a mi pueblo de allí y llevarlo a la tierra prometida. Y Moisés dice: pero ¿quién soy yo para hacer eso? En su humildad, él se siente pequeño, él siente que lo que es un pastor de ovejas, además, ha venido huyendo de sus hermanos porque quiso poner en acuerdo a dos de ellos que estaban riñendo, y lo que recibió fue una mala respuesta y él tuvo que irse huyendo de allí. Él dice: ¿cómo llego yo a que Faraón? ¿Quién soy yo para hablar con el Faraón sobre este tema, para sacar a Israel del pueblo de Egipto? Y es más, mis propios hermanos no me van a creer cuando yo les diga que tú me hablaste. ¿Qué les voy a decir yo? ¿Quién me dijo? Y el Señor le dice: diles que yo soy el que soy. Jehová me envía a vosotros con este mensaje: sacarlos de la tierra de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Y Moisés tiene temor de que no le crean. Bueno, pero ¿cómo les demuestro yo que tú me has hablado y que el mensaje que yo les llevo viene de parte de ti? Y entonces Dios le hace una pregunta: ¿qué tienes en tu mano? Moisés, como pastor de ovejas, carga una vara. Esa vara tiene una punta más o menos afilada y en el extremo tiene un doblez. Por eso también se le llama cayado. Función de vara y función de cayado. Tiene su utilidad en el desierto, en el monte, en la montaña, pastoreando el rebaño. Pero Dios le pregunta a Moisés: ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Y Moisés le dice: bueno, una vara. Arrójala en el piso. Y Moisés obedece y tira la vara en el piso, y la vara se volvió una serpiente. Y Moisés, asustado, empieza a alejarse. Dios le dice: tómala por la cola. Moisés la toma por la cola y recupera su forma de vara. ¿Qué tienes en tu mano? Y después nosotros vemos cómo Dios, a través de ese instrumento tan sencillo que Moisés tiene en la mano, manifiesta su poder, manifiesta señales terribles en la tierra de Egipto, golpea las aguas, se vuelven sangre, golpea la tierra y salen piojos. Todas esas plagas, algunas de ellas fueron intermediadas, digamos, por el uso de la vara. Y es notable que en el versículo 20 dice que Moisés tomó su mujer y sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. La vara era de él, la tenía como su posesión, la utilizaba en su trabajo de apacentar el rebaño, pero ahora él la llama la vara de Dios. Esta es la vara de Dios y me la llevo conmigo. Y Moisés empieza con esa vara
a mostrar el poder de Dios. Llega con el pueblo de Israel una vez que logra que Faraón los deje salir por esas múltiples señales y castigos que vinieron sobre la tierra. Llega al Mar Rojo, Moisés extiende la vara y el Mar Rojo se abre en dos para que el pueblo pase al otro lado, el pueblo que va con él. Pero notemos, hermanos, que Dios le pregunta a él, ¿qué tienes en tu mano? Ese instrumento sencillo que Moisés tiene en la mano para pastorear el rebaño, Dios lo va a utilizar grandemente. ¿Pero qué hizo Moisés? Moisés consagró ese instrumento al servicio de Dios. Él lo llama la vara de Dios. Y yo estoy pensando, hermanos, en 1 Corintios capítulo 12, sobre los dones espirituales. El versículo 4 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La versión textual agrega para provecho mutuo. Pero notemos algo. El Espíritu Santo ha conferido a cada uno de los creyentes algún don. Y nadie de nosotros podemos decir, no, yo no tengo don. ¿Qué puedo hacer yo? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir si yo no tengo ningún don? Así probablemente pensaba Moisés. Pero Dios le dice, ¿y eso que tienes en tu mano qué es? La Escritura nos dice que el Espíritu Santo a cada uno de los creyentes le ha conferido un don para servicio, para provecho mutuo. De manera que si yo tengo algún don, y la Escritura dice que lo tengo, que lo debo tener, debería aprovechar a los demás. Y si algún hermano se cree muy sencillo como para pensar que tiene un don también, dice la Escritura, conferido por el Espíritu Santo, entregado por el Espíritu Santo y sirve para el provecho de los demás creyentes. Pero hay que poner las cosas en manos de Dios. Dios le dijo a Moisés que esa vara le iba a ser útil en su ministerio, en la misión que él iba a desempeñar, pero él tenía que ponerlo todo en las manos de Dios. Esta es la vara de Dios. Y los dones que tenemos, hermanos, por el Espíritu Santo son conferidos por Dios a través del Espíritu Santo. Y si nosotros le damos libertad al Espíritu Santo, es así como esos dones se van a manifestar y van a servir para provecho de los demás creyentes. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y entonces los versículos siguientes siguen enumerando una serie de posibilidades, pero cada uno de los creyentes debe someterse al escrutinio de parte del Señor, ¿cuál es mi don? De manera que si no tenemos claro ahorita cuál podría ser ese don, busquemos al Señor en oración y pidamos la iluminación para nosotros entender y comenzar a ejercitarlo, comenzar a ponerlo al servicio de los demás, porque la Escritura dice que es para provecho del cuerpo de Cristo, es para provecho mutuo, sea lo que sea, sea lo que sea. Pero seguimos leyendo. Estoy pensando en Primera de Reyes, capítulo 19. Capítulo 19. El contexto es que el pueblo de Dios, Israel, se ha apartado totalmente de Dios. Y están adorando a Astoret, están adorando a otros dioses, están adorando a Baal, están claudicando entre dos pensamientos, como denuncia el profeta Elías. Y Elías ora a Dios y viene una sequía que dura más de 3 años. Y el rey Acab, ese malvado rey Acab, que tenía una esposa muy malvada que se llamaba Jezabel, culpa a Elías de la tragedia que ha venido. Pero eso ha venido de parte de Dios, una sequía como castigo para el pueblo. Y en una de esas ocasiones Acab se encuentra con Elías y entonces Elías le dice, bueno, pero hagamos una cosa, reúneme a los profetas a los profetas falsos, reúneme a los profetas de Baal en el monte Carmelo y vamos a tratar de definir quién es el Dios verdadero. Y así se hace.
Y en el monte Carmelo, por un descenso milagroso de fuego desde el cielo sobre el sacrificio que Elías ha organizado, Dios demuestra al pueblo de Israel quién es el Dios verdadero. Y dice la Escritura que el pueblo de Israel se postró sobre su rostro y comenzó a declarar: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, no es Baal. Aparentemente los profetas de Baal, que también trataron de hacer una demostración del poder de su Dios y quedaron con un gran fiasco. A lo mejor trataron de salir corriendo, pero Elías dijo: prended a los profetas de Baal, que no se escape ninguno. Y el pueblo de Israel los aprendió. Dice la Escritura que Elías los llevó al torrente no recuerdo el nombre, y allí los degolló. Había que eliminar aquella idolatría. Aquella adoración del Dios Baal había que eliminarla totalmente. Y Dios dio esta gran victoria por medio de su siervo, el profeta Elías, y se demostró a todas luces que el Dios verdadero era Jehová, el Dios de Israel, no era ningún Baal. El pueblo tenía que dejar la idolatría, tenía que abandonar aquello. Al día siguiente, cuando la esposa de Acab se entera de lo que había pasado, le mandó un mensajero a Elías y le dice: mañana a estas horas estarás sin cabeza, estarás decapitado. Imagínense ustedes la mujer que está detrás del rey, que a veces es más peligrosa que el mismo rey. Y esta era una mujer malvada, ni siquiera era del pueblo de Israel. ¿Qué sensibilidad podía tener ella por el pueblo de Israel, por el Dios del cielo? Y amenaza a Elías en esta forma: mañana a estas horas tú vas a estar decapitado también. Bueno, Elías fue tomado por el desaliento, el temor. Santiago nos aclara que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. A nosotros nos hubiera pasado lo mismo, peor quizá, pero a Elías le pasa esto. Lo toma el desaliento y él sale corriendo por su vida: me voy de aquí, mucho peligro. Dice la Escritura que él llega a un enebro con ganas hasta de morirse, hasta de no seguir viviendo, y se sienta debajo de ese árbol a refrescarse un poco quizás, y le dice a Dios: basta, Señor, yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida, no quiero seguir viviendo, mira lo que pasa. Y el Señor quiere saber qué pasa, y él le explica: he sentido un vivo celo, el pueblo de Israel ha dejado tu nombre y está sirviendo a dioses ajenos, y no más que quedo yo solo. Solamente quedo yo y me buscan para también matarme. Dios le trae comida, él descansa. Dios lo vuelve a llamar y le dice: sal de ahí, levántate, camina, porque largo camino te resta. Y afortunadamente Elías sale caminando y se dirige al monte Sinaí, al monte Horeb, que es el monte de Dios, como lo llama la Escritura. Allí se manifestó Dios en el desierto del Sinaí para su pueblo Israel, y allí se dirige Elías. Y allí se mete en una cueva y se pone a dormir. Pero la voz de Dios le llega y lo llama y le dice: ponte afuera delante de Jehová. Ponte afuera delante de Jehová. Pero antes de eso, Dios le hace una pregunta también: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Metido en una cueva, escondiéndose, huyendo de una mujer, por perversa y poderosa que sea. ¿Qué haces aquí? Ahí hay que actuar, hay que moverse, hay que trabajar, hay cosas que atender. El hermano Mario me dijo que todavía hay tiempo. Entonces, Dios lo llama a que salga afuera, y Dios le habla en un sulbo apacible y delicado, y le pregunta qué pasa, y él le explica lo que pasa. Pero Dios le dice: no, hay que trabajar. Mira, yo me he reservado 7,000 que no han doblado la rodilla ante Baal. Tengo 7,000 que son fieles todavía. Hay un remanente. No está todo perdido. Tú estás diciendo que eres el único que queda, pero no es cierto. Hay 7,000 más que también me adoran como el Dios verdadero. Así que levántate, cobra ánimo. Vas a ungir a Hazael por rey de Siria. Vas a ungir a Jehú por rey de Israel. Y vas a ungir a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Y Elías salió a hacer lo que Dios le mandaba. Entonces, hermanos, a veces puede ser que nosotros estemos hasta metidos en una cueva en relación al ministerio que podríamos estar
haciendo para servir al Señor, moviéndonos en la vida cristiana, caminando en ese camino que va rumbo a la madurez progresiva, a la perfección. Y entonces a lo mejor estamos en el extremo de no solamente desalentados, quizás deprimidos, de bajo perfil, pero a lo mejor metidos en una cueva también. El Señor nos hace una pregunta: ¿qué haces ahí? Ese no es el sitio, ese no es el lugar. Hay que salir de allí, hay que venir a mi presencia, y en mi presencia hay plenitud de gozo, hay delicias para siempre, en mi presencia hay animación, hay mandamientos, hay instrucciones. Yo te voy a decir lo que debes hacer y te voy a dar ánimo y te voy a capacitar para seguir adelante. Eso dice el Señor a Elías, y así lo hizo Elías. Y nosotros conocemos, ustedes conocen conmigo el final de Elías, llevado al cielo en un carro de fuego. No pasó por la muerte. Dios lo transformó en algún momento y lo llevó a su presencia, y quedó Eliseo en lugar de él para seguir el ministerio que aquel gran hombre de Dios dejó cumplido a cabalidad aquí en la tierra. No se quedó en la cueva. Salió de allí. Dios lo interpeló con esta pregunta. Entonces tenemos a Dios preguntando: ¿dónde estás tú? Tenemos a Dios preguntando: ¿qué tienes en tu mano? Tenemos a Dios preguntando: ¿qué estás haciendo allí? Pero vamos, hermanos, al capítulo 38 de Job. Capítulo 38 de Job. Y aquí vamos a considerar 38, 39 y 40. Los primeros dos versículos. No es que lo vamos a leer, léalos en su casa. Pero miren, aquí está Dios interpelando a Job. A Job le ha venido una terrible prueba. El versículo 1 del capítulo 1 dice que Job era un hombre, leo textualmente, perfecto, recto, era maduro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Dios quería algo mejor de este hombre. La expresión perfecto no significa que él era sin tacha, sin falla alguna. Eso solamente le corresponde al Señor Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre. Aparte de él, todos pecaron. Pero Job era un hombre que había crecido espiritualmente al punto de que Dios lo cataloga como un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Dios permitió que Satanás lo tocara con una prueba. Jehová prueba al justo. Permitió estas tragedias que están descritas en el primer capítulo porque Dios quería sacar algo mejor todavía de este hombre. Quería perfeccionarlo aún más, que él madurara más en su relación con el Dios del cielo. Y a lo largo de todo el capítulo nosotros vemos esta historia. Nosotros vemos las quejas de Job, las expresiones de él, viviendo esta situación de haber perdido toda su hacienda, de haber perdido toda su familia, excepto la esposa que no le ayudaba para nada. Y vienen tres amigos, creo que cuatro, y lo que hacen es más bien terminar de ponerlo peor, acusándolo de algún pecado. Todo esto te ha venido porque algo malo has hecho. Y Job se siente apesadumbrado y él expresa su dolor y su tragedia, etcétera, etcétera. Pero finalmente, dice el versículo 38, que respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos, amárrate los pantalones. En lenguaje coloquial, yo te preguntaré y tú me contestarás. Aquí Dios dice: voy a hacer preguntas y tú me tienes que contestar. Tú me vas a contestar. Pero ¿qué es lo que vemos, hermanos, en estos dos capítulos? Que Job no haya que responder, no puede responder a las preguntas que Dios le hace. Son preguntas retóricas. Son preguntas que el hombre, ningún hombre puede responder.
Y Job se queda mudo escuchando las preguntas de Dios. Por poner un ejemplo, Dios le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? Etcétera, etcétera. Preguntas como, por ejemplo, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú a los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, aquí estamos? ¿Quién le dio al espíritu inteligencia? ¿Quién contó los cielos con sabiduría? Son un montón de preguntas, hermanos. Se dice que hay como 70 preguntas en estos dos capítulos que Dios le hace a Job. Y por supuesto Job no puede responder. Job no puede responder. Dios está interpelando a este hombre, sometiéndolo a prueba para que él reconozca su bajeza delante del Dios del cielo. Capítulo 42, ahí termina la historia. Dice que Job le dice a Dios finalmente, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Todo lo puedes. No hay pensamiento que se esconda de ti. No puedo responderte nada a lo que tú me preguntas. Y es notable que él repite lo que Dios ha dicho, la denuncia que Dios ha dicho en el primer capítulo. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job repite la pregunta, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Él mismo plantea esa pregunta que Dios ha hecho al comienzo. Y él, en la Biblia textual se lee mejor, él responde yo que hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job termina reconociendo, no soy nada. Ante ti que preguntas, ¿qué puedo responder yo? Me aborrezco, me humillo, me arrepiento de mi manera de pensar. Soy yo el que está oscureciendo el consejo sin entendimiento. Tú conoces todas las cosas, tú todo lo puedes, tú tienes la razón. Y hermanos, nosotros también deberíamos presentarnos así delante de nuestro Dios y dejar que Él nos escudriñe, que Él nos examine, que Él revise nuestra vida y nos haga preguntas. Y nosotros escuchar las preguntas que Él nos hace. Y nosotros veremos a ver qué podremos responder. Él sabe todas las cosas. Pero Él nos puede ayudar porque Él lo que quiere es que nosotros crezcamos, que nosotros maduremos. Él quiere pulir mejor nuestras vidas. Cuánta falla y cuánta deficiencia hay en nosotros que necesita ser mejorada, renovada nuestra vida espiritual, mayor control del Espíritu Santo, mayor santidad, etcétera, etcétera, más servicio, descubrir, poner en ejecución nuestros dones, analizar dónde estamos para echar adelante y salir del lugar donde quizás estamos estacionados para seguir caminando. Y Él es el que sabe todas las cosas y delante de Él no tenemos nada que responder, sino humillarnos ante su presencia. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de revisar tu santo libro y aprender de él y mirar allí cosas que edifican nuestras almas y nos ayudan para seguir adelante. Queremos que nos ayudes a guardar tu palabra en el corazón, a tomarla muy en cuenta, a reflexionar y a reconocer nuestra bajeza, nuestra condición de que necesitamos crecer, crecer y crecer siempre y seguir caminando rumbo a la madurez. Ayuda a los que están en el camino de la restauración, a los que pueden estar postrados todavía en el camino, fuera del camino, ayúdales también a regresar, a volver, a continuar, echar adelante. Y a todos ayúdanos, guárdanos en el camino y danos tu bendición. Recibe las gracias por todo. Los alimentos que han sido preparados por algunos hermanos para compartirlos ahora, también te damos las gracias por ello
y te rogamos que recibas las gracias por todas las cosas y nos ayudas en el resto del día, en el nombre y por los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar otro himno que es el 200. El himno 200. Oh, háblame, Señor, y hablaré en ecos vivos de tu dulce voz. Y como hallado tuyo buscaré a los perdidos para Dios. Voy a aprovechar de hacer una observación sobre la última línea del himno. Un errorcito allí que podríamos aprovechar de corregirlo, donde dice a los perdidos para Dios, en la sílaba di. A los perdidos para Dios. Esa sílaba tiene 3 tiempos. Entonces lo demás siempre lo cantamos bien, pero vamos a fijarnos en ese detalle. Oh, háblame, Señor, y hablaré en ecos vivos de tu dulce voz. Y como hallado tuyo buscaré a los perdidos para Dios. Oh, guíame, Señor, y guiaré al pobre errado que tan lejos va. Dame alimento y yo también daré al pobre hambriento tu maná. Enséñame, Señor, y enseñaré siempre las cosas tuyas en sazón. Dame palabras y yo alcanzaré al que es de triste corazón. Oh, lléneme, Señor, tu plenitud, haz que rebose tu favor en mí, que con fervor declare la virtud, bondad y amor que encuentro en ti. Haz que te sirva, oh Cristo mi Señor, en lo que sea tu santa voluntad, que tu servicio tenga por honor, ahora y en la eternidad.